Hay una sombra que persigue a Argentina, una fuerza invisible que parece arrastrar al país de crisis en crisis, sin importar el gobierno o la ideología. Es una sombra hecha de números, acuerdos y deuda. Argentina no es solo un país con problemas económicos. Es, de muchas maneras, el paciente cero de la banca global, el ejemplo más claro de cómo el Fondo Monetario Internacional, FMI, se convirtió en un nudo corredizo financiero. Nos han contado una historia de irresponsabilidad fiscal. Pero, la verdadera pregunta es, ¿y si el FMI no es el salvavidas, sino la trampa? ¿Y si las cláusulas secretas de esa deuda son la herramienta que garantiza el control financiero de la superpotencia sobre la región? Este es un expediente sobre la soberanía vendida a crédito. Un breve aparte, bienvenidos de nuevo a nuestro análisis de los engranajes ocultos del poder global. Agradecemos profundamente su confianza y dedicación a entender estas dinámicas complejas. Si este tipo de análisis riguroso y honesto resuena con usted, le invitamos a unirse a la comunidad suscribiéndose. Su participación es vital para seguir revelando estas verdades. Para entender la trampa, hay que viajar a su origen. La relación de Argentina con el FMI no es nueva, es una relación tóxica que se remonta a varias décadas. Argentina, una nación rica en recursos naturales, alimentos, energía, ha sufrido históricamente el ciclo de boom y bust, periodos de gran crecimiento seguidos por colapsos devastadores. Estos colapsos son causados casi siempre por una cosa, la falta crónica de dólares. Cuando la economía crecía, Argentina importaba más de lo que exportaba, creando un déficit en su balanza comercial. El país necesitaba dólares para pagar esas importaciones y, sobre todo, para pagar la deuda vieja. Y ahí es donde entra el FMI. El fondo se presenta como el prestamista de última instancia. Pero su mecanismo es diabólico en su simplicidad. El dinero que el FMI le da a Argentina rara vez se usa para la inversión productiva o la infraestructura. Se usa, casi en su totalidad, para pagar a los acreedores anteriores, es decir, bancos privados y tenedores de bonos. Es como pedir un préstamo para pagar la tarjeta de crédito. La deuda nunca se va, solo cambia de dueño y se vuelve más grande. Esto crea un ciclo vicioso. Argentina se endeuda para pagar la deuda anterior, y al hacerlo, se somete a nuevas condiciones que inevitablemente conducirán al próximo colapso. Un momento clave fue la crisis de 2001, la implosión económica más dolorosa. Los planes de ayuda del FMI de los años 90 habían forzado la paridad fija con el dólar, lo que terminó destruyendo la industria local y drenando las reservas. El colapso fue la liquidación forzada de esa política. El FMI no es el único jugador. El Club de París, un grupo informal de naciones ricas, y los fondos buitre también han participado en esta dinámica, comprando deuda barata y luego litigando para obtener el pago completo con intereses punitorios. La historia es clara, Argentina es forzada a recurrir al FMI no por capricho, sino porque las reglas del juego global la dejan sin otra opción cuando su flujo de dólares se agota. El verdadero poder del FMI no reside en el dinero que presta, sino en las condiciones que impone. El secreto de la trampa está en las cláusulas de los acuerdos. El FMI exige lo que se conoce como condicionalidad. Es la letra pequeña que obliga al país a cambiar sus políticas económicas a cambio del rescate. Los dos pilares de estas condiciones son, ajuste fiscal y reforma estructural. El ajuste fiscal es la orden de reducir el gasto público. En la práctica, esto significa recortes masivos en áreas sensibles, subsidios a la energía y el transporte, lo que dispara los precios, inversión en salud y educación. La lógica del FMI es que el gasto estatal excesivo genera inflación y déficit. Pero el efecto inmediato es un dolor social agudo. Al eliminar los subsidios, el coste de vida se dispara, afectando directamente a la clase trabajadora y media. La reforma estructural es más sutil, pero quizás más poderosa.
Obliga a privatizar empresas estatales, flexibilizar las leyes laborales, debilitando a los sindicatos, y abrir completamente el mercado a la competencia internacional. Esta apertura de mercado, impuesta rápidamente, destruye las industrias locales que no pueden competir con las grandes corporaciones globales. El objetivo, dicen, es la eficiencia. El resultado real es la desindustrialización y la dependencia de la exportación de commodities, soja, maíz, carne. El FMI exige que Argentina ponga en primer lugar el pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad, incluyendo la estabilidad social o el desarrollo productivo a largo plazo. El mecanismo funciona así: el país toma la deuda, el FMI impone el ajuste, la economía se contrae por los recortes, el descontento social crece y, finalmente, el país no logra cumplir las metas. Esto lleva a la necesidad de un nuevo préstamo y a condiciones aún más duras. Es la trampa perfecta. La solución propuesta es la causa recurrente del problema. La soberanía económica del país queda, de hecho, bajo la tutela fiscal de Washington. Aquí es donde la historia se vuelve geopolítica. La gran pregunta es, ¿el FMI es solo una institución financiera o es una herramienta de política exterior de las superpotencias? El FMI no es una entidad neutral. Sus decisiones más importantes requieren un alto porcentaje de votos que solo puede ser alcanzado por la unión de las naciones más ricas, especialmente Estados Unidos, que tiene, de facto, poder de veto. El control financiero sobre Argentina, un país con vastos recursos estratégicos, litio, alimentos, energía, asegura varios objetivos para las superpotencias. 1. Acceso a recursos. Mantener a la economía argentina centrada en la exportación de commodities a precios bajos. Si Argentina logra industrializarse y añadir valor, los países centrales pierden acceso fácil a estas materias primas. 2. Disciplina regional. Un default descontrolado de Argentina podría causar un riesgo de contagio a otros países de la región. El FMI actúa como un juez para garantizar que los gobiernos de la región no se atrevan a tomar caminos económicos que desafíen el statu quo global. 3. Asegurar el sistema. Las deudas se pagan principalmente en dólares. El FMI asegura que estos flujos de pagos regresen al sistema financiero occidental, manteniendo la supremacía del dólar como moneda de reserva. El acuerdo más grande en la historia del FMI, otorgado a Argentina en 2018 por $57.000 millones, fue extraordinariamente inusual. Los críticos, y hasta auditores internos, señalaron que la velocidad y el tamaño de ese préstamo no tenían precedentes. Este préstamo sirvió más para rescatar a los tenedores de bonos privados que para rescatar a la economía argentina. El FMI, actuando a instancias de sus miembros más poderosos, intervino para evitar una pérdida masiva para los grandes bancos e inversores de Wall Street y Europa. La deuda, por lo tanto, es más que una obligación financiera. Es la herramienta más efectiva de control en el siglo XXI. Al controlar la capacidad de Argentina para tomar decisiones soberanas sobre su presupuesto y su futuro industrial, el FMI actúa como el ejecutor de los intereses geopolíticos de sus miembros fundadores. La trampa de la deuda es la manera en que el centro se asegura de que la periferia permanezca dependiente y proveedora de recursos. Hemos desmantelado la narrativa. El FMI, con sus ajustes forzosos y condicionalidades, no es el sanador, sino el custodio de la trampa de la deuda. La solución al problema de Argentina no es un nuevo préstamo. La verdadera vía de escape, la única, no es financiera, sino de voluntad política y disciplina productiva. La verdadera vía de escape se basa en dos pilares. 1. Industrialización y valor añadido, dejar de ser solo exportadores de materias primas. Invertir masivamente en tecnología y procesos para vender al mundo productos terminados, no solo granos o minerales. Esto es lo que genera dólares de manera sostenible y permanente. 2. Disciplina doméstica,
Esto significa orden fiscal y monetario, sí, pero no a través de recortes ciegos impuestos desde el exterior. Significa priorizar el desarrollo productivo y el ahorro interno por encima del gasto político inmediato y el acceso al crédito fácil externo. Argentina no es pobre, ha sido empobrecida por un sistema que penaliza la soberanía y recompensa la dependencia. El FMI es el síntoma de una enfermedad más profunda, la incapacidad de la nación para financiarse a sí misma de manera sostenible. El secreto de las cláusulas es que no están diseñadas para que usted prospere. Están diseñadas para que usted permanezca en el sistema. La trampa de la deuda se rompe solo cuando la nación decide, con firmeza, que su soberanía económica no tiene precio. Les agradecemos por acompañarnos en este análisis que busca ir más allá del ruido mediático. Esperamos que este conocimiento le proporcione una visión más clara de cómo operan las fuerzas globales. Hasta la próxima, cuestione siempre la narrativa y defienda su conciencia financiera.